Hola, me da mucho gusto poder saludarte en este momento con la unidad 3 del curso Biofísico-Química, denominado Físico-Química del Medio Celular. Esta unidad tiene como objetivo comprender el papel fundamental del agua como componente esencial de los seres vivos y además como solvente del medio celular. En esta actividad vamos a detallar algunas características de la regulación térmica. El contenido principal es el agua como estabilizador de la temperatura y está a cargo de mi persona, Delgado Luis, teniendo como profesor a cargo la profesora Luisauri Díaz. Bien, en la lámina siguiente, la lámina número 5, traigo dos términos de importancia, que es la temperatura y el calor. Y cuando se hace referencia a temperatura no es más que esa característica que posee un cuerpo determinado y que se debe al grado del movimiento de las moléculas de dicho cuerpo, ya sea en su interior o en relación con el medio. Cuando se habla de calor no es más que la energía que posee un cuerpo que es absorbida cuando aumenta su temperatura o la energía de un cuerpo que se emite cuando disminuye su propia temperatura. Estos son dos términos de gran relevancia que nos va a permitir comprender algunos aspectos dentro de esta temática. En la lámina siguiente, la lámina número 6, se habla de la homeostasis. Y quiero recordar que la homeostasis no es más que el conjunto de aquel equilibrio que existe entre todos los sistemas que pueda poseer un organismo. Dentro de esta lámina se habla de la osmorregulación, de la regulación respiratoria, de la termorregulación y de la glucorregulación, donde hay algunos ejemplos para con cada uno de estos sistemas, pero que dentro de esta temática se hará referencia a la termorregulación, o mejor dicho, aquellos mecanismos fisiológicos que ocurren dentro de la regulación térmica. Desde ya traigo un ejemplo a nivel de lo que es la fiebre, que algunos autores consideran que la temperatura normal está entre 36,5 grados centígrados hasta 37 a 37,5, y cuando se habla por encima de 37,5 ya hay presencia de fiebre. Bien, en la siguiente lámina se trae para ustedes la clasificación de los animales según la temperatura. Y es importante mencionar que algunos autores tienen diversas clasificaciones. Sin embargo, hoy haré referencia a la clasificación según la estabilidad de la temperatura corporal, donde pueden ser de dos tipos: homeotermos y poiquilotermos. Cuando se hace referencia a homeotermos, son todos aquellos que mantienen la temperatura corporal central constante a pesar de las fluctuaciones, de ese dinamismo, de ese movimiento de la temperatura ambiental, donde los ejemplos más representativos se tienen a las aves, los mamíferos y por supuesto nosotros los seres humanos. En el caso del poiquilotermo se define o se puede decir que es cuando la temperatura corporal central baja con el frío y aumenta con el calor ambiental, es decir, está íntimamente vinculado con lo que son los mecanismos externos. En este caso se tiene a lo que son los invertebrados, los peces, los anfibios, y no dejando por fuera a los reptiles. Bien, en la siguiente lámina se trae acerca de lo que es el hipotálamo y la temperatura, donde vamos a resaltar que dentro de este hipotálamo existen dos regiones de gran importancia a nivel de lo que es la regulación de la temperatura, como lo es la región anterior y preóptica y la región posterior. En la región anterior y preóptica se denomina centro termorregulador anterior, que su función principal es provocar la pérdida de calor para prevenir elevaciones de la temperatura a través de un mecanismo que se denomina sudoración. Y en el caso de la región posterior es el centro termorregulador posterior, donde su función no es más que aumentar la producción de calor, si bien sirviendo de defensa contra el frío, lo que algunos autores denominan tiritar. Entonces acá está la función principal de estas dos regiones del hipotálamo. Bien, en la siguiente lámina voy a detenerme unos minutos donde quiero explicar algunos procesos de gran importancia. En la imagen central, en la parte superior, está la imagen del cerebro, ¿verdad? Un corte donde podemos observar el hipotálamo, la palabra hipotálamo en la parte central.
Es importante recalcar que a nivel del hipotálamo existe la producción de la TRH. Cuando existen niveles elevados de TRH se me estimula la glándula tiroides, perdón, la glándula hipófisis para que ésta pueda producir la TSH. Y esta TSH me va a estimular a la glándula tiroides para que de manera lineal pues me pueda producir lo que son la T3 y la T4. Teniendo esto un aumento significativo en la tasa metabólica basal. Y por supuesto un aumento de lo que es esa temperatura, la producción de calor. A nivel de los nervios periféricos pueden haber distintas funciones como lo es a nivel de la glándula suprarrenal, de las glándulas sudoríparas y de la musculatura esquelética. A nivel de la glándula suprarrenal me va a incentivar o me va a producir lo que es la adrenalina, teniendo esto un aumento significativo en la tasa metabólica basal. A nivel de lo que son las glándulas sudoríparas, entonces tiene un efecto a través de la transpiración por las glándulas ecrinas y apocrinas. Y a nivel de lo que son la musculatura esquelética o de los vasos sanguíneos me va a ocurrir dos cosas de gran importancia, que es la vasodilatación y la vasoconstricción. En el caso de la vasoconstricción, esto está dado por el sistema adrenérgico y la vasodilatación por el sistema colinérgico, donde además se da la mediación por lo que es la liberación del óxido nítrico sintasa, la histamina y las prostaglandinas. Sin embargo, no haré referencia tanto a este proceso bioquímico y fisiológico porque son características o contenidos que se escapan del objetivo de este curso. Igualmente, a nivel de la piel tenemos unos receptores, ¿verdad? Por ejemplo, mecanorreceptores, que estos me van a llevar de manera eléctrica, o sea, reciben la señal, conducen la señal eléctrica a través de lo que son los axones y me llega a la corteza cerebral, generando una respuesta voluntaria o involuntaria a nivel de lo que es la musculatura mediante la activación de las motoneuronas, esas motoneuronas alfa y gamma que van a viajar por el asta anterior de ese cordón que existe en la médula espinal. Y por supuesto teniendo un efecto significativo a nivel de lo que se trata de la tasa metabólica basal. De una u otra manera, parte de estos mecanismos tienen efecto en lo que es la regulación de la temperatura mediante distintos procesos fisiológicos como es la vasoconstricción, la vasodilatación, el aumento de la tasa metabólica basal, la transpiración y por supuesto la relación que tienen en esos movimientos activos y pasivos que me puede generar el cuerpo, ¿verdad?, de un organismo vivo para que esto pues produzca calor o pérdida de calor. Bien, entonces de esta manera ya dejamos explicada esta lámina. Bien, en la siguiente lámina los mecanismos externos para la pérdida de calor, que son 4 mecanismos, como lo es la conducción, la convección, la irradiación y la vaporización. Vamos a comenzar con la irradiación o radiación. Lo primero que se debe saber es que hasta el 60% del calor corporal se puede perder por este mecanismo. Recordemos que la irradiación no es más que esa emisión de ondas electromagnéticas infrarrojas y que esta emisión va a depender de la temperatura ambiental que exista. Por ejemplo, si la temperatura está muy fría, vamos a suponer que menor a 27 grados centígrados, la irradiación va a salir de nuestro cuerpo porque es mayor. ¿Pero por qué? Porque la temperatura se desplaza por gradiente de concentración, es decir, de donde hay mayor concentración hasta donde hay menor concentración. Internamente nuestro organismo tiene una temperatura estable entre 37 a 37,5 grados centígrados. Y si afuera está en el medio externo a 27 grados centígrados o menos, entonces la temperatura va a pasar de nuestro cuerpo al ambiente. Pero también puede ocurrir lo contrario, que el ambiente está muy caliente, entonces la irradiación va a ser menor. Como por ejemplo sucede algunas veces con las paredes que pueden irradiarnos calor porque la temperatura de ellas es mucho mayor que la que está dentro de nuestro organismo o nuestro cuerpo. Por eso algunos autores refieren que la irradiación se produce en todas las direcciones.
Bien, entonces el otro mecanismo que nosotros tenemos para la pérdida de calor es la conducción. Esta conducción no es más que ese contacto directo que existe con una superficie. Por ejemplo, cuando se está sentado en una silla por un periodo largo de tiempo, cuando usted está acostado sobre la superficie de una cama, nosotros podemos tener esa conducción de ese calor. Si la temperatura de nuestro cuerpo es mayor que la de esa cama o de la de esa silla, de la superficie de esa silla, donde algunos autores consideran que puede ser del 3 al 5%. Por eso allí en las flechas que son como rosada, naranja, está desde el del cuerpo de la persona a la superficie de la cámara en 5%. Y que una vez que la temperatura de la piel se iguale a la del aire, ya no se pierde calor, porque así es esta vía, pues este tipo se limita de manera espontánea. Otro de los mecanismos es la convección, donde es la pérdida de calor por las corrientes de aire, de las corrientes del aire, ¿verdad? Y bueno, algunos autores dicen que va entre el 15%. Principalmente es la pérdida de calor. Se debe a ese alejamiento o acercamiento de las ondas del aire al cuerpo que tiene calor, ¿verdad? Entonces, de esta manera, pues nosotros también tenemos una pérdida significativa de calor. Y por último, lo que es la evaporización o la evaporación, donde generalmente algunos autores dicen que va entre el 19 al 20% a través de lo que es la respiración, ¿verdad? A través de la evaporización insensible que ocurre constantemente en nuestro pulmón y en nuestra piel, que de 450 a 600, si mal no recuerdo, es en mililitros al día que se pueden perder esas pérdidas insensibles. Y también la transformación del líquido en vapor, que va a ser de 1 gramo de agua, de sudor, que eso me equivale a 0,58 kilocalorías. Bien, muy bien, en la siguiente lámina número 11, seguimos entonces con los mecanismos internos de la pérdida de calor, ¿verdad? En estos casos son mecanismos internos, recordemos que los otros eran mecanismos externos. Dentro de los mecanismos internos de la pérdida de calor se tiene principalmente la sudoración. Bueno, como está en la lámina, hay algunos autores que señalan que se puede perder incluso hasta 1,5 litros por día, donde la información del área preóptica que mencionamos en láminas anteriores es la que se encuentra delante del hipotálamo, y este es uno de los procesos que tiene íntima vinculación con lo que es la sudoración, que es un mecanismo mediante el cual puede existir la pérdida de calor. Otro de esos mecanismos, como observamos en la lámina inferior, es la vasodilatación, ¿verdad? Porque esa vasodilatación me permite que exista como esa pérdida de calor a nivel de lo que es nuestra piel y nuestro organismo, porque las moléculas del sudor pueden evaporarse y entonces de esta manera pueden un poco pues enfriar la piel. Tranquilo que vamos escalando peldaños, ya vamos a terminar. Bien, en la siguiente lámina número 13, están los mecanismos de ganancia de calor, que puede ser a través de dos medios: la radiación directa, cuando el sol, los rayos lumínicos penetran sobre la piel, ¿verdad?, de nuestro organismo, sobre la piel de algunos animales, y este otro mecanismo pues es a través de la irradiación desde la atmósfera, que puede ser de manera directa o indirecta, donde existe pues elementos que son de receptores del mismo calor. Bien, generalmente tenemos como ejemplo de mecanismos internos de ganancia de calor la piloerección. De manera normal, en la epidermis está el músculo piloerector relajado, como lo podemos observar en la lámina, y no existe esa piloerección. Pero cuando existen mecanismos externos a través de esos receptores que se encuentran en la piel, entonces esta la capta como una señal y el músculo piloerector se contrae, ocasionando de esta manera entonces que pueda ocurrir el mecanismo de la piloerección, tal como lo podemos observar en la lámina. Primero un músculo piloerector relajado y en la siguiente pues un músculo piloerector contraído.
Bien, en la siguiente lámina continuamos con los mecanismos internos de la ganancia de calor, pero vamos a recordar en este momento lo que se había mencionado en la lámina número 4, ¿verdad? Cuando se hablaba de la homeostasis, eh, de ese equilibrio pues que ocurre, donde daba como ejemplo el caso de la fiebre. Recordemos que habíamos mencionado que la fiebre o la temperatura normal de nuestro organismo oscila entre los 36 grados centígrados a los 37,5 grados centígrados. Cuando se habla por encima de esos 37 grados centígrados ya se puede hablar de fiebre, ¿verdad? Y cuando es por debajo de ese 36,5, pues no hay fiebre, sino que hay otros mecanismos, como por ejemplo fedrícula, algunos lo denominan de esa manera. Pero en esta tabla quiero mencionar que existe un nivel superior de supervivencia y un límite inferior de la supervivencia. Cuando ya hay 44 grados centígrados, pues es bastante complicado porque ya pueden ocurrir distintos fenómenos que pueden dañar las células y producir algunos fenómenos fisiológicos en nuestro organismo que no son competentes con la vida. También resaltar el hecho de que más o menos entre 44 a 42 son los golpes de calor, donde existen en algunas oportunidades lesiones cerebrales. También el hecho de que más o menos entre 38 a 40 grados centígrados, pues la enfermedad está la enfermedad febril y algunos ejercicios intensos moderados. Y el rango de la normalidad, que ya nosotros sabemos que es entre 36 a 37,5, 36,5 y 37,5 grados centígrados. También el hecho de que el límite inferior está por debajo de los 24 grados centígrados. Recordemos que en láminas anteriores mencionábamos que hay algunos organismos que pueden tolerar o mantener esa constante temperatura gracias a la temperatura central a temperaturas incluso menor de 10 grados centígrados, ¿ok? Cuando hay presencia de ropa y entre otros mecanismos que pueden no interferir en ese proceso. Y para finalizar en la última lámina, los otros mecanismos, observemos esta gráfica donde vamos a comparar la temperatura corporal en las horas del día, donde se puede evidenciar que a menor hora del día pues existe una temperatura menor, y a medida pues que estas horas van subiendo hasta llegar al atardecer, pues la temperatura de manera paulatina va a ir aumentando. Otros mecanismos también que ocurren aquí es que en el caso de la ovulación de las mujeres disminuye la temperatura, en el embarazo hay un aumento de la temperatura por el efecto hormonal. Esto íntimamente relacionado con lo que es la tasa metabólica basal, y al momento de la menstruación se pierde al aumentar la temperatura también por un efecto hormonal. Algunas referencias bibliográficas. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos en una próxima oportunidad.